Muy buenas tardes. Seguimos leyendo Inteligencia Espiritual en los Niños de Francesc Torralba. Corresponde leer el noveno apartado, cuyo título es Educar, dar luz al propio ser, de la página 109 a la página 117. Con este último apartado, con este noveno apartado, se cierra la primera parte, que es la etapa introductoria de este libro. Escribe el filósofo personalista francés Emmanuel Mounier que el oficio de educar es un oficio de amor. La sentencia puede parecer cursi, pero no lo es, y entraña una profunda verdad. Amar es desear que el otro sea lo que está llamado a ser. Velar por su liberación total, potenciar su ser. Sin embargo, muchos padres, por un exceso de celo, aprisionan simplemente a sus hijos en la necesidad que tienen de definirlos y les imponen por su gestión una imagen de ellos, que han chapuceado con algunas impresiones, imagen que desean o temen secretamente que acepten. El niño que se siente abandonado, instrumentalizado por la familia, tiene tendencia a creer que lo será siempre en su vida. Muy probablemente será un perpetuo acomplejado. Desconfíe de sí, a falta de ese apoyo inquebrantable, de esa solidez íntima que establece para siempre una infancia vivida en una atmósfera de confianza y de ayuda. A cada uno de sus pasos dudará sobre un terreno poco seguro. A cada una de sus flaquezas descubrirá en sí mismo un abismo interior que ni una experiencia vendrá a colmar. Le habrá faltado en el momento decisivo el aprendizaje del sentimiento de comunidad. Es trascendental para la formación de la personalidad del niño el estilo que los padres imprimen al educar. Como dice Emmanuel Mounier, desde su condición de filósofo y de padre de familia, todo el secreto de la educación está en pasar entre los dos escollos del autoritarismo y de la permisividad. La educación autoritaria oprime la espontaneidad del niño, lo encorseta en unos cánones y por consiguiente, éste se censura a sí mismo por miedo a transgredir, a desobedecer. Esta autocensura limita su campo de expansión emocional, social y espiritual. En materia espiritual, esta educación tiene efectos muy negativos, porque el niño asume ciertas creencias, rituales y valores por temor, pero no por convicción. Y a medida que crece, siente con verdadero énfasis lo que en lenguaje freudiano se llama el deseo de matar al padre. También es negativa una educación permisiva, que no ponga ningún tipo de límite ni de barrera, donde no se eduque el sentido del respeto, del compromiso, el valor del autodominio y del autocontrol. El ser humano, en virtud de su inteligencia emocional y espiritual, es capaz de tomar distancia de su fondo pasional, de los instintos que se agitan en él y de trascenderlos. Esta facultad es la verdadera fuente de libertad personal, la raíz de su autodeterminación. Sin esta capacidad de trascendencia, queda atrapado por la fuerza de la naturaleza instintiva y el yo deja de ser el soberano de la vida para convertirse en el esclavo de las pulsiones instintivas. Entre estos dos extremos, uno por exceso y otro por defecto, debe desarrollarse la educación del niño. La permisividad absoluta en materia ética y espiritual tiene efectos desastrosos, pero también el autoritarismo fundado en el temor. No es fácil hallar el punto equidistante. No resulta nada simple caminar por la senda del medio, pues en ocasiones los padres sufren un exceso de paternalismo que los conduce a la privación de libertad, pero en otras caen en la dejadez y no ponen límites ni fronteras en el educar. Una madre nerviosa, siempre agitada y sobreexcitada, es una verdadera enfermedad para sus hijos. Pero un padre duro forma seres para siempre temblorosos o rebeldes. Unos y otros difícilmente hallarán su equilibrio afectivo y social. Educar es dar a luz al propio ser, hacerlo aflorar para donarlo íntegramente al mundo. El ser es el campo de cultivo de la educación y a través de ella el maestro trata de sacar a la luz los tesoros intangibles que esconde el ser del discípulo. La donación de sí solo es posible si uno se libera del obstáculo fundamental que es el ego, pero para ello resulta básica y necesaria la educación de la dimensión espiritual. El niño, como todo ser humano, es siempre una totalidad, una síntesis de exterioridad y de interioridad, de conciencia y de gesto, de acto y de expresión. En definitiva, una unión entre espiritualidad y carnalidad. Es un ser entero, espiritual y carnal, en el que la vida personal trasciende los fenómenos particulares. Escribe Albert Einstein: uno solo ve la escuela como instrumento para transmitir
el máximo de conocimientos a la generación en el desarrollo, pero esto no es correcto. El conocimiento está muerto. La escuela, sin embargo, sirve a los vivos. Deberían cultivarse en los individuos jóvenes cualidades y aptitudes valiosas para el bien común. El objetivo ha de ser formar individuos que actúen y piensen con una independencia y que consideren, sin embargo, que su interés vital más importante es servir a la comunidad. Esto lo escribe en el libro Mis ideas y opiniones, Innova Barcelona 2009, página 105. La psicología y la pedagogía son incompletas y reduccionistas si no incluyen en sus respectivas prácticas la inteligencia espiritual y el mundo espiritual que derivan del cultivo de la misma. La liberación del ego es fundamental para que uno aprenda a dar lo mejor de sí mismo a la sociedad y sea capaz de establecer relaciones de calidad con los demás. El ego no es una incrustación de la vida adulta, está ya latente en el niño, y si éste no se ejercita en identificarlo, en tomar distancia de él, en desapegarse de sí mismo, no puede evolucionar ni progresar espiritualmente. No parto de una visión russiana del ser humano, pero tampoco de una concepción hobbesiana. Entiendo que el niño, como todo ser humano, es un ser ambiguo, capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Un ser de frontera, donde la belleza y la fealdad luchan en su interior, como la bondad y la maldad. Las personas espiritualmente inteligentes, con independencia del credo religioso al que se adscriben, se ejercitan en la liberación del ego, porque saben que el principal obstáculo a la felicidad personal, al desarrollo de las comunidades humanas y al progreso integral de los pueblos radica precisamente en el ego. Una de las filósofas de referencia en mi elaboración intelectual es la pensadora judía Edith Stein, 1891-1942. Desde hace años trató de articular una filosofía de la educación partiendo de sus aportaciones. A pesar de que su obra se desarrolló durante la primera parte del siglo XX en un contexto de persecución nazi y de marginación de la mujer, contiene poderosas y lúcidas intuiciones sobre la práctica educativa, sobre la formación integral de la persona y la construcción de la vida madura, que no han perdido ni un ápice de actualidad. Según ella, la educación debe orientarse al ser de la persona, al núcleo más profundo del niño para formarlo, configurarlo interiormente, y ello solo es posible si se cuenta con lo más nuclear e intangible que hay en ella, su espíritu. La filósofa alemana no utiliza la expresión inteligencia espiritual, porque cuando articula su obra todavía no había sido formulada la hipótesis de las inteligencias múltiples, ni particularmente la idea de una inteligencia existencial o trascendente, pero intuye la necesidad de despertar espiritualmente al niño y a lo largo de sus elucubraciones ofrece algunas preciosas y precisas indicaciones de cómo hacerlo a partir de su propia práctica docente y de su denso y extenso background filosófico. En sus obras de carácter educativo aporta mucha luz sobre la principal misión de la práctica educativa y las posibilidades inherentes a este acto. Educar, afirma, quiere decir llevar a otras personas a que lleguen a ser lo que deben ser, pero esto no será posible sin saber antes qué es el hombre y cómo es, hacia dónde se le debe conducir y cuáles son los posibles caminos para ello. En efecto, educar a un ser humano consiste en ayudarlo a hacer lo que está llamado a hacer, estimular su potencial para que pueda descubrirlo y darlo a la sociedad. Esto solo es posible si el niño aprende a conocerse a sí mismo y aclara cuáles son sus capacidades y su misión en el mundo. En esta tarea de dilucidación de la propia misión en el mundo, desempeñan un papel especialmente preponderante dos inteligencias, la intrapersonal y la espiritual. Este conocimiento no se adquiere de un modo repentino, requiere todo un proceso y un cuidado atento. Cuando el educador conduce al niño a su propio puerto, cuando lo dirige hacia sus propias metas personales, no está educando, aunque él tenga la impresión de estar haciéndolo, pues lo que de veras hace es proyectar en el niño un conjunto de fines, pero no le permite que desarrolle su propia misión. Muchas veces los padres proyectan en los hijos sus deseos frustrados, sus objetivos truncados, desean que ellos puedan hacer realidad sus sueños rotos de juventud, sin darse cuenta de que cada niño es una novedad en la historia, un ser único e irrepetible, con una misión determinada en el mundo, que solo él puede llegar a conocer si se adentra en su ser y es capaz de auscultar la voz interior.
Es dramático ver cómo muchos jóvenes, para contentar a sus padres, optan por un tipo de vía profesional que no solo no les colma de sentido, sino que además está muy lejos de sus capacidades reales. El resultado es la frustración, la desgana y la crisis de autoestima. El hijo jamás es una propiedad o posesión de los padres, ni un objeto de deseo. Es ante todo y principalmente un sujeto de derechos, un ser humano nuevo en la historia, en el sentido que da la palabra natalidad la filósofa judía Hannah Arendt. La relación posesiva que ata al hijo y limita su libertad potencial es fruto del ego de los padres, de un amor que aprisiona en lugar de liberar y elevar. Una buena educación de la inteligencia espiritual faculta a los padres para la práctica del don gratuito, para desapegarse de sí mismos y de sus expectativas con los hijos y no esperar nada. Los habilita para el ejercicio de la benevolencia. En la educación de lo espiritual, los padres deben acompañar a sus hijos y lidiar entre la escila del autoritarismo y la caribdis del permisivismo, pero tienen que aceptar la libre autodeterminación espiritual del hijo, aunque no se corresponda lo más mínimo con los deseos que ellos habían albergado para sus hijos. Muchos padres experimentan frustración al ver que sus hijos, siendo ya adultos, no practican la vida espiritual en la que fueron iniciados, o que simplemente se han distanciado de la comunidad religiosa de la que formaban parte siendo niños. Los padres ofrecen un camino, educan a partir de sus criterios, tratan de ofrecer lo mejor que conocen a sus hijos, pero no deben experimentar desazón cuando las opciones espirituales de sus hijos adultos difieren de las suyas. La libertad incluye la posibilidad de elegir, de hacer opciones fundamentales y de cortar con la tradición familiar. Escribe Edith Stein: el conjunto del arte de la educación tiene que ser regido por el amor, que se percibe en toda medida tomada y no deja lugar al temor. Y el medio más eficaz de la educación no es la palabra adoctrinante, sino el ejemplo vivo sin el cual toda palabra carece de valor. En efecto, tanto en la educación de la sensibilidad ética y estética como de la vida espiritual, cuenta más el ejemplo vivo a lo largo del tiempo que la palabra adoctrinante. La transmisión de valores no se produce hablando de los valores, describiendo su naturaleza y sus cualidades, sino a través del ejemplo vivo, de los estilos de vida que encarnan determinados valores. Lo mismo ocurre con las prácticas espirituales. No se transmite el valor y la belleza de la meditación describiendo lo que es la meditación, sino practicándola asiduamente. Solo así se percata uno de los beneficios emocionales, mentales y físicos que emana de este ejercicio espiritual tan arraigado en las grandes tradiciones religiosas de Occidente y de Extremo Oriente. Los niños aprenden por imitación. Si se hallan en un hogar donde se practica habitualmente la oración, la gratuidad, el silencio o la bendición de la mesa, asumen por ósmosis estos pequeños rituales cotidianos con toda normalidad y los imitan a su nivel. Con el tiempo, puede que sean capaces de ver los efectos positivos que tienen en su vida personal y que libremente decidan proseguir por esa ruta. Puede ser también que no sean capaces de descubrir el sentido y el significado de tal conjunto de ejercicios y paulatinamente dejen de practicarlos. Es imposible predecir el futuro, pero solo si los padres educan con el ejemplo, tienen autoridad moral para poder exigir respeto y compromiso, pues la autoridad no la da la palabra, sino la coherencia entre la palabra y la acción. Estamos leyendo Inteligencia espiritual en los niños. Este conjunto de 9 apartados ha sido la introducción de este libro que nos invita a trabajar en nuestra propia persona, nuestra inteligencia espiritual integrada con el conjunto de las inteligencias múltiples y, como lo está insistiendo el autor, por la experiencia y el trabajo en nosotros, compartirlo con otro y ayudarles a vivir y a crecer en esta inteligencia espiritual dentro de un proyecto integral de crecimiento. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí.